Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos ya en el segundo programa de este 2023, que corresponde además a nuestro segundo programa de nuestra temporada número 24. Esto es Lecturas Asombrosas. Estamos siempre a través del canal de YouTube Radio Universidad SEC, llegando como siempre hasta ustedes desde Chile al mediodía, este jueves 12 de enero, y quiero presentarles de inmediato al invitado que tenemos hoy, porque vamos a conversar de una hermosa iniciativa que va en su octava versión. Antes de contarles de la iniciativa, bienvenido Claudio Aguilera, ¿cómo estás? Muy bien, Ángeles, encantado de poder compartir contigo nuevamente este otro aspecto del trabajo que uno realiza. Muy contenta, agradecida contigo. Estamos ya en la efervescencia, viviendo desde el lunes, recién pasado, desde el lunes 9, esta octava versión del Encuentro Internacional de Narrativas Gráficas, Dibujos que Hablan, que se va a extender hasta el próximo lunes 16, así que vamos a tener aquí de primera fuente las actividades que se vienen para este fin de semana. Aquí en Chile es vacaciones escolares, tiempo estival, y es una hermosa iniciativa para poder compartir en familia, porque vienen unas actividades increíbles, así que para que estén atentos y no se pierdan la conversación con Claudio. Antes de ir con el detalle, voy a presentarles a nuestro invitado, Claudio Aguilera Álvarez. Es periodista de la Universidad de Chile, con máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona, curador, investigador y docente especializado, atención, en historia del libro ilustrado, ilustración e historieta. Es autor además de los libros Antología Visual del Libro Ilustrado en Chile, de Historia, 2006-2016, y de diversas monografías sobre dibujantes chilenos, entre los que destacan Fernando Kahn, Nathaniel Cox y Pepo, además de la revista Manpato y las editoriales Nacimiento y Rapa Nui. El escritor ha publicado los libros ilustrados Hermanos con Lombo Ediciones, Ahí con Rosaín Editores, La cabeza de Elena, Mi papá no sabe contar, con esta hermosa editorial Zigzag. Ha sido ganador del Premio Municipal de Literatura 2018, y su última publicación, que estamos muy contentos porque le ha ido maravillosamente bien, 9 kilómetros, esta historia maravillosa de un niño de las islas en Chiloé, publicada por Ecaresur, que fue ganador de los premios Marta Brunet y Coré el año pasado, o el año antepasado, ahí tú me corriges, Claudio, y que ya está, hoy esto me encanta, que ya está traducido al coreano y al inglés, así que todas mis amigas fanáticas ahí de la cultura coreana pueden tener este libro chileno con una historia hermosa, unas ilustraciones maravillosas y traducido al hangul. Es además integrante del directorio de Fundación Palabra y del comité organizador de este encuentro Dibujos que Hablan. Así que nuevamente agradecer el tiempo que nos brinda hoy. Es miembro del grupo de investigación La Otra LIG, de la Red Latinoamericana de Investigadores de Narrativas Gráficas, RING, R-I-N-G, y de la Cooperativa de Gráfica Chilena. Y actualmente es jefe del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional, que yo creo que es un trabajo soñado, y se dedica a recopilar, investigar y difundir el patrimonio chileno. Así que, Claudio, yo creo que tus días son días de más de 24 horas, así que conversemos de esta octava versión. Cuéntanos sobre la convocatoria que realizaron para esta versión, que tiene como sentido y tema central violencias en las narrativas gráficas. Sí, bueno,
Dibujos que habla, Ángeles, es un trabajo colectivo que se realiza gracias al apoyo de la Universidad USACH, el Centro de Extensión de la Universidad USACH, gracias a los fondos de cultura que nos han permitido llevar a cabo ya 8 versiones. Y nació con una idea que trasciende un poco la historieta, trasciende un poco la ilustración, es pensar desde las imágenes, es tratar de entender frente a este momento que estábamos viviendo, donde tenemos muchas imágenes dibujadas, no solamente historietas, ilustraciones en los libros, sino también graffiti, había una explosión de imágenes, tratar de entender de qué nos están hablando estas imágenes, ¿no? Para nosotros, no solamente las imágenes son un disfrute estético, que lo son, por cierto, hay una cuestión artística, ¿no? Una expresión de un artista detrás de ella, también las vemos como un documento que nos permite entender el momento que se está viviendo en nuestra sociedad. ¿De qué estamos hablando hoy día? ¿De qué se habló ayer? ¿De qué se habló hace 50 años, hace 100 años? Todo eso lo podemos leer a través de las imágenes. Y las imágenes necesitan este espacio de reflexión, este espacio de pensamiento. O sea, no solamente hacemos, porque hay en dibujos que hablan, hay creadores, no solamente difundimos, porque hay editores, hay gente encargada, hay comunicadores de la gráfica, sino que también pensamos eso. Y nos interesó mucho poder generar un espacio donde se reunieran estudiantes de pregrado, de posgrado, nacionales, internacionales, de toda Latinoamérica, a pensar estos dibujos, a permitirles hablar a los dibujos, a darle una voz a estos dibujos. Y ha sido un recorrido muy, muy interesante y hemos, como dice siempre Jorge Montalegre, uno de los fundadores de Dibujos que Habla, hemos ido de menos a más, cada vez más creciendo, cada vez teniendo una comunidad nacional e internacional en torno a estos temas, que se ha acercado a estos temas. Y es muy interesante ver cómo se ha fortalecido esta red, esta comunidad. Hace 10 años, por ejemplo, en las universidades había poco espacio para la reflexión teórica sobre estos temas. Hoy día ya varios de nuestros colegas tienen doctorados en universidades nacionales e internacionales, o sea, hay una aproximación desde la academia, pero también se va fortaleciendo la reflexión desde el pregrado, o se va fortaleciendo también la reflexión de los propios artistas que crean, pero también están pensando su obra. Entonces, en cada una de estas versiones hemos querido tratar distintos temas. Y en este caso fue la violencia en todas sus dimensiones, la violencia del Estado, la violencia intrafamiliar, la violencia que ejercen los ciudadanos con los ciudadanos, la violencia que se vive cotidianamente también, porque el racismo, por ejemplo, porque la historieta y la ilustración, al ser un lenguaje tan próximo de la cotidianidad, también refleja lo que sucede. Esta idea como del documento, lee la sociedad y nos permite entender lo que está pasando. Nos permite entender cuáles son los tipos de interacción. Hicimos esta convocatoria a la cual llegaron investigadores de Colombia, investigadores de Perú, hay un fuerte contingente de invitadas de Perú, especialistas, dibujantes e investigadoras de Perú que van a estar en Chile acompañándonos, Argentina, Colombia, México, países que también han vivido este tipo de violencia y también han visto reflejada esa violencia en su historia. Entonces queremos reunirnos a pensar eso, a reflexionar sobre de qué manera la historieta da cuenta de eso, y lo más importante también, Ángeles, resguarda una memoria, porque muchas de estas violencias son las violencias de Estado, las violencias paramilitares, las violencias ejercidas contra los más desposeídos, son violencias que no quedan registradas en ninguna parte, que no quedan a veces en los libros de historia, porque la historia la cuentan los ganadores, pero la historieta sí puede dar cuenta de esas voces marginalizadas, de esas voces acalladas a través de testimonios, a través de la escucha también, y bueno, los dibujantes son capaces de tomar estos testimonios y dejarlos en sus obras. Y Claudio, es interesante que en esta línea que le han dado a esta octava versión, hay no solo se habla de narrativa gráfica, y en lo que tenemos que empezar a entender
quienes disfrutamos quizás de las ilustraciones, que no solo son estos formatos de historieta, de cómics, sino que también entra mucho el muralismo, los carteles. Tú hablas también de la memoria histórica, de cómo las ilustraciones van reflejando, van dejando marcas de las huellas, los cambios sociales que estamos viviendo a nivel latinoamericano. Vamos a decir que el país invitado de esta versión es Perú, y que se extiende por una semana con una cantidad increíble de actividades. Por lo que estuve leyendo ahí, 35 mesas de conversación, un número, quienes estamos acostumbrados a hacer producciones y eventos, es un número maravilloso. Es una gran producción. Es una gran producción. Y eso obligó al jurado a hacer una selección, porque hay muchísimo interés de toda Latinoamérica, nos llegan muchos expositores, mucha gente que quiere compartir sus investigaciones también, porque estamos viviendo un periodo de efervescencia en torno a estos temas. Hay mucho interés, hay pocos espacios, entonces Dibujos que Hablan se ha consagrado también como un espacio latinoamericano que ha logrado armar redes, y muy bonito porque hay gente que ha estado acompañándonos en los últimos 6, 7 años, a veces vienen, a veces a través de forma virtual, así que se ha formado una comunidad de pensamiento en torno a estos temas. Sí, y en esa línea quiero rescatar dos cosas para que entremos como en el detalle. Primero, en esta línea de las violencias, ¿cómo nos puedes hacer entender a la gente que no es experta en el tema, de las fuentes gráficas, o sea, de los soportes gráficos que se trabajan, no solo quedan en el cómics o en la historieta, que tenemos que entender por narrativas gráficas. Y segundo, en esta misma línea también, cómo se conformaron o cómo se conforma esta nueva versión con tantas actividades. Que nos cuentas esas dos cosas. Bueno, por una parte entendemos narrativas gráficas a ciertas imágenes que tienen un discurso también en sí mismo, ¿no? Que entregan un mensaje y que cuentan una historia, ¿no? Que narran una historia. Y hay veces que esa historia, bueno, puede estar encapsulada, ¿no? En una ilustración o en una imagen, hay una referencia, con la contingencia también responde a algo. Hay un deseo de transmitir, de decir algo, se está expresando con mucha fuerza un discurso en ella. Esos son los discursos que nosotros tratamos de leer, ya sea en el humor gráfico, uno dice, bueno, pero es solo un chiste, pero un chiste que está hablando de algo que está sucediendo, no tiene una relación con la realidad. O incluso en los libros infantiles también hay un discurso, hay una mirada, hay un lugar desde donde se está mirando las infancias, o donde se está mirando la situación que se narra, qué tipo de familias, qué tipo de niños estamos describiendo. Todo eso lo podemos leer, y la idea es invitar a leer con otra mirada también, ¿no? Con una agudeza en la mirada, porque nos sucede mucho que nos enseñan a leer textos, pero nadie nos enseña a leer imágenes, ¿no? Siempre algo que conversamos. No hay, como que las imágenes no importan, las imágenes están ahí per se, están puestas alrededor nuestro, y parecieran ser solamente un fondo o un decorado, pero las imágenes traen también discursos, tienen una textualidad en sí mismos, o sea, algo están hablando. Y bueno, y eso es nuestro propósito. ¿Y cómo se conforma este extenso programa? Bueno, desde varias, tú ya has mencionado varias de estas líneas. Por una parte, hay trabajos teóricos, estas 35 mesas, donde se discuten distintos temas, por ejemplo, violencias. Mañana vamos a tener conversatorios sobre violencia política y del Estado, reflexiones y memoria, en torno a la sexualidad, representación de víctimas y victimarios en la historieta, o sea, cómo son representados los victimarios, cómo son representadas las víctimas, feminismos y marginaciones. Vamos a tener una charla internacional de Carla Saguestegui, La diversidad posible, el jueves en la tarde. El mismo jueves vamos a tener otra mesa sobre violencia en Ollanta. Bueno, uno dice,
pero ¿de qué podemos hablar si estamos hablando de una historieta para niños y niños? Bueno, hay representaciones, hay discursos, hay representaciones de conflicto, de enfrentamiento, y no solo pensemos las violencias como no sé, necesariamente sangre derramada, ¿no? Sino también hay microviolencias, hay violencia en los discursos, hay violencia en la marginación, la pobreza, la exclusión, son formas también de violencia, quizás a las cuales nos hemos lamentablemente acostumbrado, pero la historieta nos permite ponerlas frente a nuestros ojos y nos permite también hacer una reflexión en torno a ella. Mañana también hemos querido invitar a chilenos que están fuera, siempre tratamos de invitar que han quedado fuera un poco de lo que está pasando hoy día en nuestro país. Entonces vamos a tener un conversatorio con Jorge Vara Parilla, un dibujante que participó fuertemente en los años 70 de varios periódicos y revistas chilenas, y que después del golpe militar se tuvo que exiliar, y recién hoy día, después tuvo una larga carrera en Rumania, en Suecia, y ahora vuelve también para contarnos su experiencia y para que él conozca lo que está sucediendo en nuestro país. Y otro de los invitados importantes es un territorio, porque tratamos siempre de que distintos lugares de Chile sean invitados a este encuentro, porque no todo pasa en Santiago, sino que también hay una mirada sobre lo que está pasando en otras partes, y el invitado en este caso es la región de Valparaíso, donde hay una tremenda tradición en torno a la ilustración, a la historieta, y vamos a tener el sábado 14 una feria en Casa Palacio, un precioso centro cultural, una feria donde va a poder haber encuentros entre el público, artistas de Valparaíso, quienes van a hacer una muestra, dando cuenta del rico panorama de la historieta y la ilustración actual en el puerto. Sí, mira, especifiquemos que Casa Palacio queda aquí en Santiago, en Alameda 2133. Exacto. Sábado 14 es la segunda feria editorial de dibujos que hablan, de lo que nos estás contando recién. El viernes, mañana, entre 11 y 12, un taller de fanzine colectivo. Y el sábado 14, en la misma hora de 11 a 12, un cómic mágico para niños y niñas desde 5 años, que tienen que ir así con un adulto, y va a estar ahí en la Corporación Cultural de la USAT. Eso va a estar a cargo de Verona Urrutia. Verena Urrutia, claro, sí, una gran dibujante y artista. Y bueno, y también va a haber lanzamientos de libros, presentaciones, feria de libros, se van a presentar los últimos números de la revista de cómic hecho por mujeres brígidas, vamos a tener a diversos autores también presentando sus obras. Entonces la idea es como tratar de abordar estos temas desde la mayor cantidad de aristas posibles, desde la creación, desde la edición, desde las publicaciones, desde la autopublicación, y también desde el mundo más académico, más teórico, más reflexivo en torno a los temas. Quiero destacar, Claudio, que las 8 versiones, espero no equivocarme, corrígeme tú, siguen siendo gratuitas para todo público, ¿cierto? Todas las actividades son gratuitas. Todas las actividades son gratuitas, y además se incorporan en esta versión nuevos espacios. Entonces aquí no hay el alegato de que está todo en un solo lugar, que es poco accesible. Todos los lugares son accesibles. Está la Biblioteca Nacional, por supuesto, la Corporación Cultural de la USAT, el Espacio Cultural Casa Palacio, y todo esto aquí en el centro de Santiago, así que pueden ir de un sitio al otro con bastante agilidad, con bastante... Sí, y además muchas de las actividades, casi todas las actividades van a ser transmitidas en forma online, así que quienes no pueden, y eso es algo bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? Acostumbrarnos a estas actividades online. Quienes no pueden hacerse presentes podrán disfrutarlas a través de la página web Dibujos que Hablan, que es dqh.cl, transmisión online a través de Facebook y de las redes sociales. Entonces realmente quienes estén interesados van a tener la posibilidad de preguntar, de hacerse parte de estas actividades.
Claudio, y cuéntanos quiénes nos visitan presencialmente, ya que el país invitado es Perú. También hay personalidades de Suecia, casi, bien tú lo decías, de México y de Colombia también, pero principalmente de Perú. ¿Quiénes nos visitan en esta octava versión? Sí, entre las invitadas internacionales que vienen de Perú está Brenda Román, ella es ilustradora, historietista y comunicadora social, editora de la revista Historietas Hechas Solo por Mujeres, La Otra Damita. También viene Abril Filomena, ilustradora con estudio en pintura y grabado en la Escuela de Bellas Artes de Perú, y Carla Sagastegui, doctora en arte, literatura y pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Todas participarán en el taller presencial Déjame que te cuente y en el conversatorio Genealogías, junto a las chilenas de revista Brígida. Además, Carla dará la charla magistral que yo les había comentado, La diversidad posible. Y bueno, y por qué Perú? Bueno, también por toda la tradición en historieta e ilustración que tiene en Perú, y también por la actividad que hay, actividad política y social, efervescencia social que hay en este momento, y de la cual también se hacen cargo sus dibujantes y sus artistas. Recuerden que esta octava versión del Encuentro Internacional de Narrativas Gráficas está desde el lunes 9 de enero. Pueden ir a revisar, como bien dijo Claudio, en las redes sociales las actividades que ya han habido hasta ayer miércoles, y pueden participar presencial de aquí hasta el próximo lunes. Claudio, quiero llevarte a tu rol, de todos los roles maravillosos que haces, como un gran gestor cultural de la historia, de la historieta y de las narrativas gráficas. En tu experiencia de 15 años como investigador, como divulgador, como curador de estas piezas, ¿cuáles serían, según tú, los hitos más importantes de la ilustración en nuestro país? En hitos históricos. Claro. Bueno, es un camino bien largo, ¿eh? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que hay una tradición de ilustración e historieta en nuestro país que se puede remontar al siglo XIX, ya desde 1850 empieza a haber humor gráfico, humor satírico en las revistas, sátira política, en las primeras revistas ilustradas chilenas, con dibujo ya, ¿no? Empieza a hacer la historieta parte de una mirada en torno al poder, una crítica al poder. Y después ahí nos podemos saltar a los principios de 1900, con la creación, por ejemplo, de 1905 de la revista Zigzag, que va a ser un tremendo hito, porque va a ser una de las primeras revistas ilustradas, donde la ilustración, la primera revista ilustrada, que trae nuevas imprentas, que trae una revolución también en la forma de hacer revistas, y donde la ilustración va a tener un rol esencial. De hecho, acabamos de realizar un libro que recoge una de estas historias, un libro de Nathaniel Koch, conocido como Pug, un joven dibujante de la revista Zigzag, que estuvo en los primeros números de esta revista pionera, que fue uno de los principales dibujantes, pero que falleció muy joven, a los 27 años, siendo un enorme dibujante, una gran figura, y se perdió su rastro un poco en el tiempo. Entonces hicimos un rastreo de sus obras en Zigzag y en otras publicaciones, y tratar de reconstruir su historia, que había sido tan rápido, su paso tan rápido por las revistas, tan exitoso. Pero también ahí es lo que vuelvo a esta idea como del documento, ¿no? Su vida, su corta vida, también habla de este momento de principio del siglo pasado, de emergencia de la ilustración en nuestro país, como un reflejo de la modernidad también que estaba llegando a Chile, o que Chile, o una parte de Chile quería incorporar. Y después podríamos seguir con el Peneca, por ejemplo, una revista infantil que fue tan importante, donde dibujó Coré, donde dibujaron Elena Poirier más tarde, y tantos otros. Después, si quieren, podríamos seguir con el nacimiento en 1949 de Condorito, ¿no? El personaje de Pepo, que sigue vigente hasta hoy, Y en que los no, años 60.
que ya es un atributo totalmente chileno, pero que ha traspasado Claro. fronteras, y me ha tocado estar en otros países latinoamericanos donde piensan que Condorito es mexicano si estás en Colombia, o si es colombiano si estás en México. Exacto. Como que se adueñan del personaje, y es muy difícil hacerles entender de que Condorito es chileno. Exacto. Y la idea justamente de todas estas investigaciones, de mucha gente que está haciendo investigaciones, Ángeles, hemos nombrado a Jorge Montealegre, pero está Moisés Jason, hay todo un grupo con Paloma Domínguez, jóvenes investigadores, Hugo Hinojosa también, que cada uno va aportando. Es tratar de mostrar otros aspectos, porque claro, hablamos de Condorito y decimos Pepo Condorito, pero por ejemplo, sacamos hace poco otro libro dedicado al personaje Viborita, que es un personaje también de Condorito, o sea, de Pepo, del creador de Condorito, y es el mismo intento, tratar de recuperar estos originales y tratar de entender de qué nos estaba hablando Pepo con este personaje en los años 50. Todos estos libros van a estar en la feria de este 14, así que también lo van a poder encontrar ahí. Y podríamos seguir nuestra historia ya lo que significó la editorial que mantuvo en los años 60, o sea, 70 con Zigzag y una efervescencia enorme de dibujantes que hicieron de muchos títulos que la gente conoce, como Doctor Mortis, bueno, Jungla y tantas otras revistas con importantes dibujantes chilenos. Y después llega el momento de Kimantú, en los años 70, el gran proyecto editorial del presidente Salvador Allende, que quiso hacer una editorial para todos y todas las chilenas a precios muy, muy asequibles, y ahí se siguió haciendo historietas, se siguió haciendo libros y revistas para niños, como la revista Cabros Chicos, o una colección maravillosa que también se acaba de reeditar por la USACH, que es la colección Cuncuna, que era la colección infantil de Kimantú, y libros que se perdieron después del golpe militar y que hemos ido recuperando también para recuperar estas memorias. Gente que trabajó en Cuncuna y en Cabros Chicos es Marta Carrasco, por ejemplo. Este es también un libro muy, muy reciente que acaba de salir, que recupera la historia. Sí, ¿te acuerdas que ese tipo de dibujo salía mucho en los libros Santillana? ¿Te acuerdas? Exacto, bueno, porque ella fue una gran dibujante. Ahí se ven algunos de los libros que hizo. Ella fue una gran dibujante en libros pedagógicos, libros de difusión de la maternidad, por ejemplo, y también fue una de las ilustradoras del Papelucho, de Los Pecosos. Entonces, todas esas historias son las que estamos recuperando. El mismo libro que tú comentabas al principio, el libro sobre Mampato, sobre la revista Mampato, no había un libro que recuperara toda esa historia en torno a la revista Mampato, y bueno, lo hicimos, también va a estar en la feria, así como muchos otros libros de difusión, y también de creación de autores contemporáneos. Y lo que está pasando hoy día es tremendo. O sea, hoy día tenemos ilustradores infantiles de vuelo internacional que están ganando premios fuera de Chile, historietistas también que están ganando premios, y una creación muy, muy poderosa de gente que está haciendo fanzines, gente que está haciendo publicaciones experimentales, gente que está haciendo, o sea, hay desde libros en librería hasta libros, revistas, autopublicaciones, en ferias, porque hay muchos también encuentros. Ayer estuvimos conversando con un proyecto maravilloso que se llama La Kiosca, que es un kiosco de dos gestores de Valparaíso, de Playa Ancha, que tomaron un antiguo kiosco, es donde estaban todas estas revistas antes, y hoy día no existen revistas, y tomaron este kiosco para llenarlo de fanzines, de autopublicaciones, de nuevas revistas, para mantener esta tradición. Entonces, están pasando muchísimas cosas, y es muy interesante, que está como en ebullición permanente. Sí, y también la transición de los formatos y las técnicas. O sea, me imagino yo, no sé, desde la tinta tina, por ejemplo, a lo que ahora es toda esta revolución tecnológica de
uno siempre se imagina un ilustrador siempre lápiz y papel, y hoy en día encontramos estas aplicaciones que incluso a las personas que, o sea, que no son ilustradores de profesión o de oficio, pueden acceder a estas aplicaciones donde hacer tu dibujo, pintar, tener toda esa trama de puntillismo, no sé. ¿Qué piensas tú de eso, de la evolución O técnica sea, de los yo dibujos? creo que estos son, ni siquiera hablaría de evolución, porque evolución implica en sí mismo como una especie de avance, ¿no? Como que las cosas son mejores que antes. No necesariamente, yo creo Ah, que hay cambios y que las tecnologías son una herramienta y las han sido siempre. O sea, me imagino que hubo controversia y discusiones en el momento en que si se pensó que la pintura iba a ser reemplazada por la fotografía o que la televisión iba a reemplazar al cine, y nos vamos dando cuenta que lo que pasa es que se van urdiendo una trama en las técnicas. Hoy día hay mucha gente que ha vuelto a la acuarela, ha vuelto al lápiz, afiches volvieron a hacerse en serigrafía, por ejemplo, en el estallido social lo vimos, o sea, las paredes llenas de estos stencil, de gráficos en las paredes, o sea, una vuelta al muro, a la materialidad. Y eso ha sido también muy, muy interesante que suceda. uy, qué fascinante todo lo que estamos conversando, que esta conversación anime a quienes se encuentran en Santiago para participar de todas estas actividades. ¿Cómo, cómo te imaginas tú, Claudio, el futuro de la ilustración en Chile? Perdón, no te escuché. ¿Cómo te imaginas tú el futuro de la ilustración en Chile? Como qué El futuro. complicada pregunta, qué complicada Claro, pregunta. porque ¿Cómo como me la historiador, imagino? No sé, mira, claro, yo llevo desde el nacimiento de Plop en 2010, que hemos ido siguiendo esta evolución, y yo creo que no nos imaginábamos lo que iba a pasar hasta el día de hoy. ¿Qué me gustaría a mí? Más que me imagino, ¿qué me gustaría a mí? Bueno, que los artistas pudieran vivir de su trabajo. Eso para mí es importante, que se respetaran sus derechos autorales, que se representaran su derecho a la creación, a tener una remuneración digna, que muchas veces eso es un problema, que pudieran vivir de lo que hacen y de lo que aman y de lo que los apasiona, y que pudiera haber más espacios para reflexionar, para exponer, para editar. Estamos, yo creo que en un muy buen momento, estamos en un momento muy interesante, hay muchas publicaciones, pero también me gustaría que el público se acercara también a estas publicaciones, fuera a descubrir nuevas publicaciones, y también apoyara la creación nacional, adquiriendo libros, yendo a las bibliotecas públicas donde hay muchos de estos libros, siguiendo en las redes sociales a los creadores, apoyándolos también, a veces con un like, con un comentario. A mí eso me gustaría, que fuera creciendo el público para estos temas, porque veo, por ejemplo, en otros países de una larga tradición, como Francia, como Bélgica, incluso hoy día como España, donde la historieta y la gráfica tienen un diálogo con la comunidad. O sea, en Bélgica hay ciudades en que están llenas de grandes murales con sus personajes favoritos, hay museos, hay centros culturales, hay exposiciones itinerantes, son parte de la cultura. Yo creo que la historieta y la gráfica, la ilustración son parte de nuestra cultura, y quizás nos falta todavía ese reconocimiento como parte integral de nuestra cultura, de quienes somos. sí. Oye, hablando de reconocimientos, eh, ya nos contaste que el territorio nacional que está siendo celebrado, revisitado en este encuentro internacional es Valparaíso. Sí, Y ahí se destaca entre todos, porque hay participando, la figura de Juca, ¿cierto? así Cuéntanos, es, sí. que es también el rescate, lo que tú hablabas, la importancia del rescate de la memoria con esta historieta de Juca Narco. Cuéntanos cómo Claro. se incorpora. Bueno,
Sí, va a estar él presente a través de una entrevista con Hugo Hinojosa, pero va a haber también gente como Jorge Quien, un chileno que vive en Argentina durante la feria, Majo Puga, Rocco Álvarez, Necotrax, Toto Duarte, Pablo El Cielo, Chantal Andrada y la misma Verena Urruti. O sea, va a haber muchos autores en esta exposición y en conversatorio. Pero en el caso de Juca es bien interesante porque él con su personaje anarco de alguna forma se adelantó también a esta mirada sobre eh, una mirada aguda en torno a la sociedad, a lo que estaba pasando en las calles de Valparaíso, lo que estaba pasando quizás en espacios que no eran vistos por la sociedad. Yo creo que eso es lo que tiene también la historieta, esta mirada fina, cercana, que puede transmitir también un comentario sobre el entorno. Y eso ha sido siempre también la historieta, ¿eh? Quizás como pasa un poco colado de los discursos oficiales, puede deslizar otro tipo de críticas, otro tipo de reflexiones. Y yo creo que en el caso de Juca, con su personaje también, siempre lo hizo, la violencia urbana, la disputa por el espacio urbano también. Súper, súper interesante. Claudio, ¿qué nos pasa a compartir de texto? Vimos ahí unos hermosos libros que se convierten en nuestra lectura asombrosa. Sí, bueno, quiero compartir justamente algo del libro que editó Grafito Ediciones, Marta Carrasco, El arte de ilustrar, un libro muy reciente realizado y editado por María Isabel Molina, con textos de María José Guayar y textos de mi propia autoría. Voy a buscar parte de un texto llamado, voy a leer, discúlpame, ¿sabes qué? Yo pensaba, voy a leer un texto de la propia Marta Carrasco, porque Marta Carrasco fue pintora, Marta Carrasco fue titiritera, fue ilustradora, por cierto, fue dibujante, hizo historieta en los años 70, cuando no había muchas mujeres haciendo historieta. Entonces, de muchas formas, fue una precursora, y fue una precursora de la reflexión sobre el espacio de la ilustración en la literatura infantil. Ella fue escritora también, ¿no? Conoce libros como La otra orilla, que son tan importantes, fue una de sus últimas obras. Entonces, quiero leer un texto de ella misma que se llama Imagen y Escritura, y que lo leyó en una conferencia en los años 90. Luego de muchos años de ilustrar libros para niños, adecuando un dibujo a un texto, agregando un texto a un dibujo, escribiendo e ilustrando a la vez, hago un alto en el camino y me permito teorizar un poco, tratar de fundamentar este quehacer, buscar razones que lo legitimen. Hay quienes sostienen que es preferible la lectura pura, desnuda, para que el propio niño forme su mundo personal de imágenes. Ilustrar puede significar imponer al niño la imagen del adulto que se es. Quien ilustra un cuento contradice, es probable o impide, lo que es peor, que la imaginación del niño se desenvuelva libremente. Me consuelo rápidamente de esta puesta en duda, de este cargo de conciencia, recordando que el cuento, creado y escrito por adultos para niños, es también una imposición, y que para mal o para bien, el adulto está frente al niño haciendo un papel de tutor, de encausador, de intérprete y de mediador entre el mundo y él. Los adultos hemos escogido para él conductas, alimentos, actitudes deseables y hasta pasatiempo. Encogemos desencadenadores emotivos, climas estéticos, causas del raciocinio. Siempre temblaremos de miedo de cometer equivocaciones en este terreno. Lo haremos con cuidado sumo, pero el hacerlo no dejará de ser un acto de suprema audacia. Escribamos, pues, e ilustremos para los niños sin otro miedo que el de no ofrecerles lo mejor en materia de elementos que lo ayuden a despertar su sensibilidad y a construir su noción del mundo como adulto mediador que somos. O sea, imagínate ya todo esto que hemos hablado hoy día, ella ya lo estaba pensando hace 30 años, ya
Por eso es una pionera y por eso vale la pena también rescatar su voz. Hace tanto tiempo nos estaba diciendo esta importancia del rol de la ilustración en la literatura infantil, pero también de hacer libros, los mejores libros para los niños y niñas. Y esa es nuestra parte de nuestra misión también. Y reflexionar sobre nuestro quehacer es también una manera de darle lo mejor a ellos y a ellas. Claudio, ¿tú dibujas también? No, Solo... no solo escribo, edito, cargo libros, llevo cajas. Sí. Sí. Oye, cuéntanos Pero un mi hermana es una gran ilustradora. Mi hermana es Patti Aguilera, una ilustradora reconocida a nivel nacional e internacional. Y Oye, es todo un orgullo. un abrazo para ella Y, también. y hemos hecho varios libros juntos y queremos seguir haciendo libros. Así que, si es que yo me consuelo diciendo, yo no dibujo, pero tengo una hermana que es una gran dibujante. Gran dibujante. Gracias por esa lectura, traer a Marta Carrasco a lecturas asombrosas, tenerla en esta visión de pionera de la ilustración para niños, también no es un dato menor, así que ahí para todos nuestros seguidores que les interesa ese tema, y Esther, me encanta la portada. Es precioso, es de una revista que ella hizo en los años 70 que se llamaba Mampatito. Estaba Mampato y había Mampatito para los más chiquititos, para los Oye, me estaba parvularios. acordando que el monito de Santillana, o sea, el chicoco de Santillana, la ilustración del niño, se llamaba Serafín. Oye, Ah, y eran así, eran como de 500 páginas de roneo, me encantaba. y tú sabes que ella hizo Tata Colores también. Ella era la dibujante de Tata Colores que nos acompañó a tantos durante Sí, tantos años, y todas las imágenes de Papelucho, Los Pecosos, Perico Trepa por Chile, o sea, por eso te digo, cuando uno piensa en estas ilustraciones que son parte de lo que nosotros somos, o sea, están en nuestra cabeza, a veces no sabemos ponerle nombre, pero estas reflexiones, estas investigaciones nos permiten ponerle esa Perico Trepa por conciencia. Chile, qué hermoso libro, entrañable, por favor, padres, niños, léanle Perico Trepa por Chile. Eso sí que tienen que ir actualizando las nuevas regiones, las nuevas divisiones, pero es una historia maravillosa para recobrar la Sí, infancia. este libro y todos los que hemos mostrado los van a encontrar en la feria, en la feria de dibujos que hablan, el sábado 14 en Casa Palacio. Así que los dejamos muy invitados a descubrir estas novedades. Gracias, gracias Claudio. Quería Gracias. preguntar, bueno, agradecerte esa lectura asombrosa, pero quería además preguntar, ¿cómo es el oficio que realizas tú en la Biblioteca Nacional? Porque igual, o sea, uno lo ve de lejos y debe ser maravilloso trabajar entre esas láminas, archivos. La verdad que sí, la verdad que es maravilloso. La Es verdad como, que sí. es co- O sea, para mí por lo menos yo creo que el lugar o sea, un trabajo que me hace profundamente feliz. Mi trabajo es recuperar esta historia de la ilustración y la historieta a través de los originales, cuidar de alguna forma los originales, y por eso, claro, en muchas bibliotecas del mundo este cargo se llama conservador, ¿no? Que él protege, y me gusta mucho esta idea de estar protegiendo estos dibujos para las nuevas generaciones. Y a veces llegan desordenados, a veces llegan no en buen estado, entonces se mandan a restaurar, se mandan a digitalizar para poder compartirlos en las redes sociales también, y compartirlos en el sitio de la Biblioteca Nacional que se llama Biblioteca Nacional Digital. Ahí está todo este material digitalizado, las personas pueden conocerlo y recuperar sus historias, decir, bueno, ¿en qué contexto se publicó? ¿En qué revista? ¿Quién fue el autor? ¿Qué técnicas usaba? Todo eso para poder guardar esta memoria, ¿no? Guardar este patrimonio gráfico para las futuras generaciones, y que no se sigan perdiendo, porque es material muy frágil y que durante mucho tiempo se perdía. Nosotros tenemos, la Biblioteca Nacional tiene 100 originales de Corea, pero Corea hizo miles. ¿Y dónde está el resto? Llegaron a la basura, se perdieron, se rompieron, porque no tenían un valor patrimonial en sí mismo. Hoy día se los damos, pero hace 100 años, o hace casi 100 años, hace 90 años, no se les daba. Consulta. De repente las familias
tienen así estos libros, montones, y encuentran libros ilustrados antiguos. ¿Hay alguna forma de hacerlos llegar a la Biblioteca Nacional? Porque muchas veces, y lamentablemente con mucho dolor, libros que no tienen que tienen un valor patrimonial o histórico, terminan en la basura. Sí, o Que sea, vayan a la basura, que vayan a la Biblioteca tenemos, Nacional, sí, ¿eso es tenemos la posible? fortuna que la Biblioteca Nacional, en cuanto a libros, posee una colección muy valiosa porque durante, ya, la Biblioteca Nacional tiene 200 años, durante muchas décadas ha existido el depósito legal, y eso es la obligación de las imprentas de mandar los libros. Entonces, todos estos libros de que hablábamos, de Corea, de los años 50, de las revistas del Peneca, están en la Biblioteca Nacional, gracias a este ejercicio de acopio que ha llevado tantos años. Pero de todos modos, la biblioteca siempre está abierta a recibir material, donaciones, y mucho del material que nosotros tenemos, que el archivo de la Mina y Estampa posee en la actualidad, ha llegado gracias a las donaciones de las familias. Marta Carrasco, por ejemplo, estas investigaciones no se habrían podido hacer sin la generosidad de la familia de Marta Carrasco, que entregó a la Biblioteca Nacional casi la totalidad de las obras de ella, porque dijeron, bueno, nuestra casa no lo podemos mantener, que sea una institución republicana de todos los chilenos y chilenas que los tenga. Y gracias a eso nosotros lo hemos podido catalogar, lo vamos a digitalizar, lo vamos a compartir para que todas las personas disfruten de este patrimonio. O sea, no es un patrimonio que queda en cuatro paredes, sino un patrimonio que sale a través de las redes sociales y a través de investigaciones, a través de libros, a través de publicaciones, a través de exposiciones. La Biblioteca Nacional hace muchas exposiciones en torno a estos temas. Este año, por ejemplo, vamos a hacer una exposición sobre la editorial Rapa Nui, que fue la primera editorial chilena dedicada a los niños y niñas, una editorial del año 1946, de la cual poseemos 300 originales, o sea, los libros casi completos, con portadas originales, de distintos dibujantes, con los libros, con los dibujos interiores, así que ahí hay un enorme patrimonio que va a ser difundido a través de un libro y a través de una exposición. Oye, maravilloso, realmente envidiable tu oficio, entretenido, rescate de memoria, tener casi los originales, las primeras ediciones, eh, hacer, o sea, contribuir al perfil, a esta cosa de lo que somos los chilenos a través de esta recopilación e investigación de las ilustraciones. Claudio, voy a pedir que vuelvas a repetir las redes sociales de quienes están fuera de Santiago, nuestros amigos lectores en tránsito ahí están en Latinoamérica, que puedan acceder a las actividades de esta octava versión de Dibujos que Hablan. Sí, muy fácil, www.dqh.cl. Ahí van a poder encontrar toda la información. El programa está muy clarito con todas las actividades online, presencial, en la Biblioteca Nacional, en Casa Palacio y en otros espacios. Así que está todo ahí muy, muy detallado, síganlo Y está también el y canal de infórmense. YouTube. El canal de YouTube donde se están transmitiendo las actividades, sí. Así que no hay por dónde perderse. Gracias, Claudio, por esta conversación. Tus palabras para el cierre de nuestro programa. Bueno, a apoyar a los artistas, a los creadores nacionales, a difundir su trabajo y también a darse el tiempo de pensar las imágenes. Yo haría esa invitación. La próxima vez que lean un libro ilustrado, que lean un libro infantil, que lean una historieta, o que vean las noticias, o que vean un diario, deténganse en esas imágenes. ¿Qué nos están diciendo esas imágenes? ¿De qué nos están hablando? Tal como leemos los titulares, tal como leemos el texto, tratemos de reflexionar sobre esas imágenes, porque cada una de esas imágenes algo nos tiene que decir, hay un creador detrás que algo nos ha querido decir con el enfoque, con el encuadre, con el color, todo eso nos está hablando. Así que a detenerse en las imágenes, que hoy día decimos, vivimos en un mundo de imágenes y a veces no nos detenemos en las imágenes. Tal como lo dices tú, estamos llenos atacados por imágenes por todos lados, por los aparatos digitales, por el cine, por los afiches, en la calle que siempre ha sido como
estas exposiciones abiertas donde puede uno ir viendo el acontecer, los cambios sociales, las revoluciones, todo a través de las imágenes. Claudio, quiero agradecerte como siempre tu tiempo, estás en medio de esta 8ª versión, que siga creciendo dibujos que hablan, que siga creciendo también esta posibilidad de reflexión con el público en general, tan abierta que es tanto la convocatoria para quienes participan, como para quienes quieran acceder a todas las actividades. Ahí se coló un poquito mi hijo, quiere ver que estoy conversando. Así que es un panorama imperdible, atención nuestros seguidores, es un panorama imperdible, familiar, aprovechen. Muchas veces nos quejamos de que las actividades culturales no son gratuitas, esto lo es, seguirá siendo, cuentan ahí con un apoyo increíble, hay más espacios donde pueden disfrutar de las actividades, así que gracias Claudio, está este espacio como siempre para cuando quieras conversar de este y de otros temas. ¿Querías decir algo? No, agradecerte a ti siempre el apoyo permanente, este espacio que es tan importante también para poder dialogar con algo de tiempo y para poder profundizar también en estos temas que nos convocan y nos apasionan. Así que muchas gracias a ti por tu trabajo. Oye, y también vamos a agradecer el trabajo periodístico que hace Mariana Ales, que hace posible tenerte hoy aquí. Exactamente. En este segundo programa es nuestra temporada número 24, es Lecturas Asombrosas, este programa que es iniciativa de la Comunidad Hispanoamericana de Lectores en Tránsito, siempre a través del canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Soy Ángeles Barrera Jofré, muy contenta de estar hoy aquí, emocionada de descubrir nuevas facetas, nuevas cosas. No se pierdan esta 8ª versión del Encuentro Internacional de Narrativas Gráficas, dibujos que hablan, y gracias a Claudio Aguilera por esta profunda, detallada, nos dejaste con, yo creo que a mucha gente se nos volvió la cabeza, empezar a tomar atención. Tenemos un libro a la parte de los créditos donde podemos conocer a la ilustradora, al ilustrador que hacen las maravillosas portadas y las a los diseñadores que tienen un rol muy importante en los libros ilustrados también, y a los editores, por supuesto. Sí, así que a poner atención ahí, y me quiero quedar con lo que tú dijiste de esta reflexión, de empezar a mirar las imágenes, de observarlas, de ir más allá, qué es lo que nos quiere decir. Para eso también es importante ir reconociendo imagen e ilustrador. Este es trinomio. La imagen no habla por sí sola, sino que es el ilustrador, ilustradora, nos están proponiendo algo, así que con esa invitación termino hoy, Claudio, Lecturas Asombrosas, esperar, y sé que va a ser así, con mucho éxito de público, esta nueva versión, y como siempre, dejarlos a ustedes invitados a más Lecturas Asombrosas. Nos quedan solo 2 capítulos en enero, para que ahí los vayan agendando, así que los espero con más Lecturas Asombrosas el próximo jueves. Un gran abrazo, Claudio, a ti y a todo el equipo que organiza este encuentro internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos, Claudio. Gracias. Chao, chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.